Continuamos con el emponzoñamiento botrópico con los síntomas y signos del envenenamiento. La lesión inicial se muestra sangrante con flictenas hemorrágicas y todo el miembro aparece hinchado, tumefacto y con flictenas hemorrágicas. En la medida que avanzan las horas se produce trombosis de los capilares de los miembros afectados y gangrena. El emponzoñamiento botrópico es producido por varias sustancias que inyecta la botros, entre ellas bradiquinina, que es la que produce el dolor intenso después de la picadura. Fosfolipasa A2 libera sustancias vasoactivas que explica la hinchazón, el edema. Metaloproteinasas que provocan la lesión directa de la pared vascular y el sangrado. La manifestación clínica más evidente del emponzoñamiento botrópico es la hemorragia directa provocada por las metaloproteinasas, consumo de fibrinógeno y trombina, lo cual genera una coagulación intravascular diseminada que es la clínica florida del emponzoñamiento. Hipotensión a través de péptidos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y en algunos pacientes nefrotoxicidad por necrosis tubular debido a la acción del veneno o por la hemorragia y hemólisis que se produce en los diferentes sitios donde actúa el veneno. Los mecanismos involucrados en el emponzoñamiento entonces son miotoxinas que dañan los músculos estriados, metaloproteinasas que dañan los endotelios y producen los sangrados, síndrome compartimental en los miembros inferiores provocado por el intenso edema a veces coadyuvado por la colocación de torniquetes por personas que desconocen que está contraindicado usar torniquete en los emponzoñamientos ofídicos por botros. La evaluación del tiempo de coagulación o del sistema de coagulación a través del tiempo de protombina, tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de coagulación y el fibrinógeno es uno de los elementos más importantes para el manejo médico del emponzoñamiento. El emponzoñamiento entonces se clasifica de acuerdo a la clínica en leve, la mayoría, el 40% de los emponzoñamientos botrópicos son leves. Localmente se observa hinchazón de uno o dos segmentos del miembro que fue picado, aumento del perímetro de ese miembro menos de 4 centímetros, no hay necrosis y no se observa sangrado local. A nivel sistémico no hay ninguna manifestación sistémica, por lo cual el paciente es observado y puede ser dado de alta a su casa. Este es un emponzoñamiento leve. Fíjate que en la mano derecha se observa discreto edema en los dedos y la mano, uno o dos segmentos corporales, y acá en el pie se observa edema del pie y de la región distal de la tibia. El emponzoñamiento moderado, que ocurre en el 40% de los emponzoñamientos, aquí hay edema de 3 o más segmentos, que no incluye el tronco, aumento de diámetro de la extremidad mayor de 4 centímetros y ya se observa hemorragia local activa en el sitio de donde entraron los colmillos. No hay necrosis en esta emponzoñamiento en este momento. Sistémico ya comienzan a mostrarse signos de hemorragia, gingivorragia, hematuria o sangrado que no afectan el sistema nervioso central. De manera que tampoco hay compromiso hemodinámico en el moderado. Aquí observamos la gingivorragia, los sangramientos por los sitios donde introdujo la serpiente los colmillos y el edema de 3 segmentos, pie, pierna y muslo. El emponzoñamiento grave ocurre en el 15 a 20% de los casos. El edema es importante, incluye abdomen y tronco. Presencia ya se observa necrosis localmente y compromiso hemodinámico. El paciente está inestable, taquicárdico,
con signos de shock y puede aparecer sangrado en el sistema nervioso central. Las complicaciones son evidentes, el paciente hay infección, sepsis y falla renal. Aquí observamos un emponzoñamiento botrópico grave. Obsérvese como hay una gran edema con flictena en todo el miembro, 3-4 segmentos afectados. El manejo del emponzoñamiento botrópico tiene varios aspectos importantes: mantener el paciente lo más cómodo posible, que no se agite, canalizar 2 venas para administración de líquido, expansión salina, 30 cc por kilo de solución 0,9 o de Ringer lactato, lavar la extremidad con agua y jabón, aspirar flictenas con aguja estéril, no aplicar medicamentos intramuscular. En el emponzoñamiento también es importante el aseo del sitio de la herida y de todo el miembro, calmar el dolor, prevenir tétanos a través de antitoxina tetánica 1500 unidades más el toxoide tetánico, 2 dosis de 0,5 intramuscular con 4 semanas de intervalo del toxoide tetánico. Mantener el miembro afectado en alto y usar la clave del tratamiento del emponzoñamiento es el suero antiofídico polivalente preparado en la Universidad Central de Venezuela o antivenina. La dosis inicial del suero debe ser en cantidad suficiente para neutralizar 100 miligramos de venina botrópica. Esos son 5 frascos de 50 cc de 10 cc cada frasco, son 50 cc. Un cc de suero neutraliza 2 miligramos de venina botrópica y 1.5 miligramos de venina crotálica. De manera que ante un emponzoñamiento botrópico debemos de clasificar rápidamente el grado de emponzoñamiento: leve, moderado o grave, en base a las manifestaciones clínicas que ya vimos, y en caso de que el leve sea el emponzoñamiento, entonces usamos 5 ampollas. Si es moderado, usamos 10 ampollas para neutralizar 200 miligramos, y si es grave el emponzoñamiento usamos 15 ampollas, es decir, para neutralizar 300 miligramos de venina. A pesar de haber cumplido las dosis de antivenina recomendada, a las 4 o 6 horas persiste el sangramiento y signos de que el emponzoñamiento está en progreso, debemos entonces repetir una segunda dosis de antivenina para neutralizar la ponzoña, y usemos succinato de hidrocortisona 200 miligramos cada 8 horas para disminuir la respuesta inflamatoria. Adrenalina a 1 por 1000 si aparecen síntomas de shock anafiláctico o shock producido por la antivenina. También usamos dexametasona 8 miligramos cada 6 horas si el edema es importante, es decir, para hacer una fasciotomía química. Si no responde y el edema persiste o va increciendo, entonces hacemos una fasciotomía quirúrgica solicitando la evaluación por cirugía. Vigilar el sangramiento y la función renal es parte de la terapia. Medidas generales: debemos estar pendientes del tamaño del edema que se está generando por el efecto de la ponzoña. Cada 20-30 minutos debemos medir el miembro. Si el edema aumenta 0,5 centímetros por hora, se considera que es una progresión rápida y probablemente va a desarrollar un síndrome compartimental y va a requerir de fasciotomía. Aquí vemos cómo se hace la medida correcta del diámetro de la extremidad. Son 2 medidas, una superior e inferior, y que va a permitir ver el progreso del edema. La fasciotomía química entonces es dada por la dexametasona 0,6 miligramos por kilo, esos 8 miligramos cada 6 horas. Si el edema es importante, se mantiene durante 48-72 horas, con lo cual se busca descomprimir los vasos y restablecer la circulación distal. Con estas medidas se logra disminuir las complicaciones locales, incluyendo necrosis por isquemia por efecto necrotizante de la venina. La fasciotomía quirúrgica, en caso de que falle la química, se hace a través de la participación del cirujano, que abre las fascias profundas del miembro.
El accidente botópico, entonces hay que tener cuidado cuando se usa la antivenina. Si hay reacción se suspende, se usa adrenalina como droga clave para tratar la anafilaxia por la antivenina a 0,5 miligramos subcutáneo endovenoso. Eso equivale a 0,01 miligramos por kilo de peso. Un antihistamínico puede ser de primera generación, clorotrimetón o loratadina por 24 horas y el corticosteroide cada 6 horas por 24 horas. 15 minutos después se reanuda la infusión con precaución para observar si se reproduce otra vez la reacción anafiláctica. El accidente botrópico tiene como complicación insuficiencia renal aguda, celulitis, absceso, fasciitis necrotizante, síndrome compartimental, aborto en las mujeres embarazadas o desprendimiento de placenta, mortalidad alta en caso de hemorragia del sistema nervioso central, lo cual ocurre en el 5% de los casos, y a veces amerita extensas necrectomía por necrosis o amputación del miembro. Aquí observamos una extensa fasciotomía en un emponzoñamiento botrópico. En este caso, la consecuencia de haber aplicado un torniquete produjo una gran gangrena que ameritó en este indígena la necesidad de amputarle el brazo. El accidente crotálico es el segundo en frecuencia, ocurre entre un 10 y un 15% por mordedura de la Crotalus durisus especie. La acción fundamental de la cascabel o crótalo es neurotóxica, en algunos casos puede ser hemolítica y nefrotóxica. En su hábitat normal son la parte xerófila y los llanos. Allí mostramos la parte de xerófila de Falcón, Lara, etcétera, y la Gran Sabana y los llanos venezolanos. Aquí mostramos la Crotalus durisus terrífico en sus características como todo beperideo, ¿verdad? Y mostrando la cola, el crepitáculo o cascabel, que es la que las diferencia de los otros bepiridios. La Crotalus especies durisus terrífico, víbora de cascabel, es la que con mayor frecuencia provoca emponzoñamiento por este género en Venezuela. La serpiente de cascabel tiene una ponzoña que es esencialmente neurotóxica, nefrotóxica y hemolítica. Las manifestaciones locales son pocas, ausencia de dolor, de edema discreto, ausencia de sangrado. No hay sangrado en el sitio de emponzoñamiento. Los elementos fisiopatológicos que explican el emponzoñamiento son neurotoxinas posinápticas, entre ellas la aneurotoxina A, bungarotoxina, la crotoxina y la taupoxina. Residuos de fosfolipasa 2 pueden producir algún tipo de sangramiento, típico en la del Mojave, del desierto de Mojave en México, Nuevo México. Lo característico son parestesias, hormigueo y uno de los pares craneales que con mayor frecuencia aparece es el tercer par, ptosis palpebral en el paciente que es emponzoñado por cascabel. Rápidamente se manifiesta entonces con una oftalmoplejía, una estrabismo, diplopia, visión doble y flacidez de la musculatura facial, una diplejía facial. En algunos pacientes a las 24 horas puede manifestarse la toxicidad renal con orinas oscuras, oliguria, anuria y falla renal. La clínica se presenta en el área del emponzoñamiento local, las parestesias, hormigueo y poco signo inflamatorio. Los signos sistémicos, lo características en la fase neurotóxica, ptosis palpebral, estrabismo, diplopia, disminución de la agudeza visual con midriasis, cefaloplegia o signo de la nuca quebrada, caída de la nuca por parálisis de los músculos de la nuca, dificultad para tragar, hablar y deglutir por debilidad de los músculos, parálisis de los músculos respiratorios que llega a fatiga diafragmática y paro respiratorio, que es lo que
causa la muerte en estos pacientes. En algunos pacientes, hemólisis y falla renal aguda, que complica